Excelente. Bienvenidos a los que no estaban, los que están llegando en este momento. Bienvenidos. Somos la Iglesia Remanente de Jesucristo hasta la nación de la tierra. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante que nos habla sobre un genuino arrepentimiento. Cuando hay un genuino arrepentimiento es no volver atrás. Tiene que haber un cambio, un giro de 180 grados. Es donde usted ya no quiere volver a ser el mismo. Es donde hay un cambio y una transformación en su mente, en su espíritu y en su corazón. Un cambio en el cual usted toma la determinación, usted toma la decisión, y si usted la toma tomado de la mano del Espíritu Santo, usted tendrá cambios, y esos cambios se verán reflejados de adentro hacia afuera. Es donde realmente el entorno en el cual usted vive lo verán ese cambio en usted, donde verán que realmente usted es una persona que ha sido cambiada y transformada por el Espíritu Santo, donde usted obrará con cambios que se reflejan y se ven en sus actitudes, en sus palabras, en sus pensamientos, en su carácter y en su voluntad, porque el Espíritu Santo entra, cambia y transforma todo lo que hay en usted. En un genuino arrepentimiento proviene directamente del Espíritu y del corazón, motivado y guiado directamente por el Espíritu Santo, el cual entra y obra en nuestras vidas en todo lo que nosotros estamos haciendo y estamos trabajando. Es el Espíritu Santo el que entra y obra, pero todo va acorde en que usted lo quiera hacer, en que usted haya una decisión, haya una determinación, así como lo dice en Job 22:28. Dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Es cuando usted se determina, no los demás. Porque muchas veces una persona, cuando se le habla sobre el arrepentimiento, cree que el arrepentimiento lo necesita otra persona, que el cambio lo necesita las personas donde vive, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi jefe, mi compañero de trabajo. Pero no nos damos cuenta que Dios nos está llamando a un genuino arrepentimiento, y es un cambio radical de adentro hacia afuera. Por eso, como le dice la palabra, determinarás a sí mismo una cosa. Es usted el que se debe determinar, no solo los demás. Y dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. O sea, usted se determina y será firme en esa decisión, y dice que sobre sus caminos resplandecerá luz. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las personas verán el cambio a través de usted. Verán que la luz de Jesús obra a través de su vida y que resplandece donde quiera que usted va, donde quiera que usted se encuentra, donde quiera que usted se mueve. Es la luz de Jesús a través de su vida. Miremos lo que nos dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, verso 8. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga que el Espíritu Santo, cuando venga, lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Él entra al corazón de usted y lo redarguye. ¿Qué quiere decir? Que usted lo incomoda. Estoy obrando mal, estoy actuando mal, estoy pensando mal, estoy hablando mal. Como que lo que estoy haciendo no es lo correcto delante de Dios, ¿cierto? Entonces vemos que cuando hay un verdadero arrepentimiento, esto nos lleva a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, pero ante todo lo malo que hemos hecho. Porque muchas veces con nuestras palabras destruimos a nuestros familiares, destruimos a nuestra esposa, destruimos a nuestro esposo, destruimos a las personas que nos rodean. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque existe el orgullo, la altivez, la vanagloria, la prepotencia dentro de nosotros, y no podemos ver más allá. Hay como un velo delante de nosotros y creemos que estamos bien, pero no nos damos cuenta que estamos haciéndole daño a las personas que nos rodean, muchas veces a nuestros seres queridos con nuestras actitudes. ¿Y es por qué? Porque nosotros realmente no hay un cambio, no ha habido un cambio, no hay un arrepentimiento genuino. Por ejemplo, yo encontraba que es arrepentimiento en el idioma hebreo y quiere decir shuv. ¿Qué quiere decir shuv? Que significa volverse, compensar, desistir, detener, recapacitar, indemnizar, reflexionar. Y es donde usted hace una reflexión y usted hace un autoanálisis cómo está obrando. Porque usted siempre choca con el mismo tipo de personas. Muchas personas creen que es el esposo, es la esposa, es mi jefe. Y muchas personas dicen: mejor me voy de aquí, me voy a otro lado porque esta situación y estas personas estoy aburrido. Y da la casualidad que se encuentra con ese mismo tipo de personas en otro lugar. Personas arrogantes, personas prepotentes, personas altivas, personas orgullosas. ¿Pero por qué sucede eso? Porque eso está en el corazón. Y donde quiera que usted va, lo lleva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted se va a encontrar con este tipo de personas donde usted vaya, porque realmente su corazón no se ha restaurado, porque realmente en usted no ha habido un cambio, y es un cambio genuino. Por eso el tema es un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento a medias. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, pero muchas veces
las personas creen que un arrepentimiento genuino es, pero yo ya cambié, yo ya no soy el mismo, yo ya no hablo igual, yo no pienso igual. Mentiras. Son palabras que solamente salen, ¿cierto? Pero muchas veces las palabras salen, pero no salen directamente del corazón, que realmente haya un cambio. ¿Y el cambio cómo se ve? Los demás lo verán reflejado en usted. Esos cambios los demás lo verán en usted. Usted ya no es el mismo, usted es diferente, usted piensa diferente, algo le pasó, algo le hicieron. Y es porque realmente usted ya no es el mismo, porque el Espíritu Santo entró e hizo la obra en su vida y en su corazón. Y es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, que realmente en usted haya un arrepentimiento genuino, un cambio. Pero yo cambié, mi esposa no cambié, yo cambié, mi esposo no cambié, yo cambié, pero mi hijo no cambia. Usted debe cambiar es por Dios y para Dios. Cuando usted cambia por Dios y para Dios, automáticamente todo en su entorno cambiará. Así como yo le digo a mis discípulos, si usted le agrada a Dios, usted le agradará a los demás. Pero muchas personas esperan agradarles a los demás y después agradarle a Dios. Por eso son los conflictos que tienen en sus hogares, en sus casas, en sus familias, porque pretenden agradarle a los demás y no le han agradado a Dios. Usted primero agrade a Dios y Dios se encargará de agradarle a ellos, porque Dios les mostrará el cambio que ha habido en usted. Entonces, cuando miramos en el libro de Lucas, capítulo 19, versos 8 al 10, y nos dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Increíble, porque Jesús no lo buscó, él buscó a Jesús. Zaqueo dice que se subió a un árbol de sicómoro bien alto, y que él era bajo de estatura, buscando a Jesús. ¿Quién era Jesús? Quería saber quién era Jesús. Pero Jesús mismo lo llama y le dice: Zaqueo, baja, hoy voy a posar en tu casa. Cuando él escucha que Jesús lo llama y va a su casa, automáticamente él entra a su casa. Y muchos de los que habían alrededor buscaban a Jesús. Pero ¿quién es para irse a meter a esa casa, a ese publicano, a ese pecador? ¿Cierto? Y es porque hoy Jesús quiere llegar a su casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y es porque él se arrepintió de todo lo que había hecho y dijo que todo lo devolvería cuadruplicado. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre recaudador de impuestos, pero también era un hombre tramposo. ¿Por qué? Porque él no era honesto con los impuestos. Entonces, cuando él dice al Señor: volveré todo cuadruplicado, le devolveré a todos los que he quitado, les he robado. Y es que eso automáticamente en él hubo realmente un cambio genuino, porque él mismo lo dijo. O sea, a lo que él estaba aferrado, ¿qué era? A las riquezas, al dinero. Pero él mismo decidió entregar todo lo que había ganado, lo que había usurpado, entregarlo cuadruplicado, bendecir y dar a los pobres, como lo dice la palabra. Y muchas veces es lo que nos lleva a nosotros el Señor, porque muchas veces a nosotros no hay arrepentimiento, porque muchas veces nos aferramos al material. Y cuando usted se aferra al material, usted no mira límites. Usted no mira límites, ¿por qué? Porque la persona lo que piensa es tomar sin importar cómo lo obtenga. Entonces, un ejemplo claro de arrepentimiento es lo que vemos en el Zaqueo. El verdadero arrepentimiento nos lleva a tener un corazón humillado delante de Dios. Y es donde usted realmente se humilla delante de Dios y clama: Señor, solo contra ti he pecado. Yo me arrepiento por todo lo malo que yo he hecho delante de ti. Y rinde su corazón y le dice al Señor que lo transforme, que lo cambie, que lo libere de esa situación que usted está viviendo, para que usted pueda ser libre de ese yugo opresor que lo viene llevando durante mucho tiempo. Entonces, cuando entra usted en comunión con Dios por medio del perdón, para que en nuestras vidas se manifieste un cambio total. Como el Señor quiere que tenga ese cambio, y en usted debe estar en tener ese cambio, pero lo más importante, permanecer en el cambio. Porque hay personas que tienen cambios, pero ven esas luchas por el cambio que han tenido. Pero cuando usted permanece en la palabra y la oración, el Señor lo fortalece. Miramos lo que nos dice en 2 de Samuel. Dice 2 de Samuel capítulo 12, del 1 al 13. Mire lo que nos dice acá. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, pero para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Increíble cómo Dios usa a una persona para confrontar el pecado. Y muchas veces Dios te envía aquí un profeta, una persona, para confrontarte el pecado, para confrontarte que estás equivocado, que lo que estás haciendo no está correcto, y es porque no nos hemos arrepentido delante de Dios. David, un hombre muy usado por Dios, dice que después de esto él se convirtió en el mejor amigo de Dios, pero fue un hombre que Dios le dio todo, pero aún así él deseó a la mujer del prójimo. ¿Y es por qué? Porque él no salió en el tiempo a la batalla, a la guerra. Él no salió, se quedó en su casa, pero él salió a asomarse al balcón de su casa y vio a Betsabé desnuda y la deseó. Y muchas veces en nosotros está eso, que muchas veces nosotros nos quedamos en las redes sociales viendo televisión, yo mejor me quedo en mi casa, y nos invade la inmoralidad sexual. Entra ese deseo en nuestras vidas y automáticamente entra también la infidelidad, como pasó con el rey David, ¿cierto? Deseó la mujer de Urías y la deseó, y aún así él mandó a matar a su esposo, ¿cierto? Lo puso como carne y cañón, y aún así el enemigo lo mató, ¿cierto? Y aún así él se sentía tranquilo porque ya no tendría ese inconveniente de tener al esposo de la mujer de Betsabé. Entonces él podría estar tranquilo con Betsabé, pero nunca se imaginó que Dios le mandaría a un profeta para confrontarlo. Entonces David se convierte en un claro ejemplo de un arrepentimiento verdadero. Es en él en lo que se movió después de adulterar con Betsabé. Dios le envía al profeta Natán y lo descubre su pecado, lo confronta, y bien lo confronta, y aún así, cuando él entiende que él lo confronta con el pecado, automáticamente entra un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Vamos a lo que nos dice el Salmo 51. Dice, miren lo que escribió el rey David, y ahí donde realmente nosotros damos cuenta de un genuino arrepentimiento. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es donde él ama la verdad de lo íntimo, donde usted entra a ese lugar secreto y se confiesa con Dios, habla con Dios. Señor, como dice el rey David, solo contra ti he pecado. Y ahí donde realmente el Señor mira un corazón contrito, humillado, como dice la palabra, realmente rendido a los pies de Él, y que usted derrama su corazón delante de Él. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Démonos de cuenta que había angustia, había zozobra en el rey David cuando escribió este salmo. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, había venido una enfermedad en su cuerpo a raíz de la falta de perdón. Cuando no ha habido arrepentimiento, automáticamente el cuerpo sufre porque viene una enfermedad. Aquí lo dice la palabra, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, había una enfermedad en su cuerpo, en sus huesos. ¿Y era por qué? Porque él realmente no se había arrepentido de lo que había hecho. Entonces dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra
todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es que el Señor crea un corazón nuevo dentro de usted. Que venga la sangre del Cordero inmolado de Dios y lave, purifique, santifique su corazón para que haya un corazón limpio y recto delante de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, en él había venido aflicción, angustia, zozobra, incertidumbre cuando lo confrontó el profeta Natán. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, que aún así, si el Señor lo librara de toda la aflicción de lo que está viviendo, le alabaría, adoraría y cantaría el nombre de Jehová de los ejércitos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y es cuando venimos delante de Él y nos postramos a los pies de Jesús en la cruz del Calvario con un corazón arrepentido y le pedimos perdón por haberle fallado primeramente a Dios. Primeramente a Dios en nuestros actos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestra voluntad. Venimos y nos arrepentimos, así como lo hizo el rey David. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Los becerros, aquí que habla de becerros sobre tu altar, es la oración, la alabanza, la adoración sobre tu altar, porque ya él sentía que Dios lo había limpiado, que Dios lo había restaurado, que Dios lo había perdonado. Y es en ese tiempo donde usted viene en un arrepentimiento genuino delante de Dios y le clama: yo necesito, Señor, ser libre, yo necesito ser restaurado. Primero yo, porque hay personas que muchas veces dicen: es que eso le falta a mi esposa, eso le falta a mi esposo, eso le falta a mis hijos. No, el Señor quiere comenzar primeramente con usted, en restaurarlo, en renovarlo, en hacer un cambio radical desde lo profundo de su espíritu y su corazón. Y cuando usted está restaurado, el Señor podrá usarlo a usted para restaurar a su esposa, restaurar a su esposo, restaurar a su familia. Hoy el Señor le está haciendo una invitación: vuélvase a mí de todo corazón, para que Él pueda restaurarlo a usted primeramente y que usted pueda restaurar a las personas que lo rodean. Y en este salmo encontramos lo que es un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, porque aquí el rey David derrama su corazón delante de Dios. Pero para este acto de arrepentimiento le costó al rey David años de humillación. ¿Por qué? Porque él tuvo consecuencias porque nunca se había arrepentido. Pero cuando el rey David viene y lo confronta, tuvo consecuencias, y esa consecuencia vino con el hijo que tuvo con Betsabé, el cual más adelante él sufrió las consecuencias, ya que a través de este acto podría vivir la experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted tiene un genuino arrepentimiento, cuando usted va delante de Dios y usted se humilla delante de Él, automáticamente el Espíritu de Dios viene y le da esa paz. Viene como un bálsamo a su vida y le da ese amor y ese gozo que solo lo puede traer el Espíritu Santo. Miremos lo que nos dice en el libro de Lucas 22, 61 al 62. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Era uno de los discípulos que Jesús tenía, y en los cuales siempre él, en su picardía, le decía al Señor: yo nunca te negaré. Y Jesús lo confronta y le dice: antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás. Increíble como cuando capturan a Jesús para justiciarlo y lo reconocen a Pedro, que él es uno de los de él. Él es uno de los de Jesús, y automáticamente: no, yo no soy de él. Y lo negó 3 veces, y a la tercera vez cantó el gallo. Y él se acordó automáticamente de lo que le había dicho Jesús. ¿Y qué pasó? En él hubo un genuino arrepentimiento de haberle fallado al Señor. ¿Por qué? Porque muchas personas seguían en sus emociones: yo nunca le fallaré a Dios, yo nunca dejaré a Dios, yo nunca haré lo malo delante de los ojos de Dios. Pero cuando el Señor viene y lo confronta, automáticamente viene ese arrepentimiento. Este es otro caso de arrepentimiento genuino que nos deja la Biblia, y fue el caso con Pedro. ¿Por qué? Porque después de haber negado al Señor, él lloró amargamente. Nos muestra que le dolió de todo corazón haber negado al Señor Jesús, aun cuando había dicho que nunca lo negaría. Este hombre inmaduro e inconstante en sus pensamientos, porque si hay alguno de ustedes inconstante, inmaduro: yo le sirvo al Señor, pero yo le sirvo como yo pueda.
Yo le sirvo al Señor, pero como yo quiera, ¿cierto? Pero yo le estoy sirviendo a Dios, yo no veo ningún problema. Pero vive en sus pensamientos que cavilan en todo momento, en todo lugar. Y se lo pasa divagando en cosas incorrectas, aún en la inmoralidad. Y cree que así está bien delante de los ojos de Dios. Entonces, más adelante encontramos a un hombre totalmente diferente, transformado por el Espíritu Santo. Démonos de cuenta quién era Pedro. Pedro era un hombre que se tomaba muchas veces, pienso yo, que ensanza lo que el Señor le decía. Pero miren que el Señor el cambio que hace en él, y lo vamos a ver en el libro de Hechos. Dice en el libro de Hechos capítulo 2 verso 14. Miren lo que Dios hace a través de este hombre. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Mire el carácter, la determinación, la firmeza, la convicción que había en Pedro. Un hombre transformado por el Espíritu Santo. No era el mismo que negó a Jesús. Ya no era el mismo, porque aquí era un hombre ya lleno del Espíritu Santo, hablando con firmeza y convicción la palabra de Dios. Entonces, aquí nos damos de cuenta, encontramos a ese hombre lleno de valentía, lleno del Espíritu Santo, testificando del Señor Jesucristo a una gran multitud. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con su vida, que usted usarlo para testificar de lo que el Señor ha hecho primeramente en usted, y poder llevar su palabra, predicarle a una persona sin conversas, predicarle a personas que se han apartado del camino de Dios, predicarle al afligido, al oprimido, al angustiado, al que está encarcelado en esas cárceles de prisión, que la angustia, que es el temor, la zozobra, la incertidumbre, el pecado, la inmoralidad. Esas personas son las que el Señor quiere llevarlo a usted, para que usted empiece a transformar a esas personas en el poder del Espíritu Santo y llevarle una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de transformación, una palabra de cambio. Este es el tiempo de que usted le sirva al Señor de todo corazón, no a medias, de todo corazón. Entonces, y dentro de la palabra algo que yo encontraba, arrepentimientos a medias. Y son arrepentimientos a medias, ¿en qué consiste? Personas que han tenido un arrepentimiento, pero no han soltado cosas del pasado. Ciertas personas que tienen un pecado oculto, de pronto la pornografía, de pronto una relación clandestina. Como dicen algunas personas, un arroz en bajo. ¿Y qué quiere decir? Que usted no ha querido entregar esa parte de su vida. ¿Cierto? Otros son el alcohol, otros la drogadicción, otros son el vicio, otros son las palabras, que son una cosa dentro de la casa, en el hogar, pero otra cosa muy diferente dentro de la iglesia. Que cuando van a la iglesia levantan sus manos, son personas que tienen la aureola, son las personas más santas que hay. Pero cuando salen de la iglesia son totalmente diferentes, se transforman en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus familiares. Son personas que no han tenido realmente un arrepentimiento genuino, que es un arrepentimiento a medias. ¿Qué quiere decir? Que muestran una cara con los líderes de la iglesia, con los pastores, con los discípulos, con los consiervos, pero en su casa son una fiera. Son totalmente lo opuesto, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque realmente no ha habido un cambio genuino, no ha habido un arrepentimiento genuino, no le han permitido al Espíritu Santo que entre y obre en lo profundo de su corazón. Miremos un caso muy específico y miremos lo que nos dice en Éxodo 8:15. Y dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Faraón era un hombre en el cual Dios permitió que se endureciera su corazón para mostrar su gloria, para demostrar sus milagros, sus prodigios y sus señales. Que aún hoy en día hablamos de esos milagros que Dios hizo a raíz de que se endureció el corazón de Faraón. Y era un hombre que aparentemente se arrepentía y demostraba arrepentimiento, ¿cierto? Delante de Moisés, pero en sus actos no se veía. Y hay personas en que delante de usted hay un arrepentimiento, pero sus actos, sus actitudes, sus palabras no hay. Sigue siendo ese viejo hombre, mañoso, falso, hipócrita, manipulador, un hombre lleno de soberbia. Y así era Faraón, era ese tipo de hombre. Entonces, cuando el pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto, Faraón fue tratado por Dios en cada plaga que era enviada contra Egipto. Y Faraón se arremetía
se arrepentía, aparentemente. Era un arrepentimiento aparente, ¿cierto? Y hay personas que tienen arrepentimientos a medias, ¿cierto? Que usted lo dice como que sí, como que no, como que sí cambió, pero ve cosas que como que no se ha arrepentido. Como que usted lo mira y usted ve algo en él que como que no encaja, ¿cierto? Que aparenta una cosa, pero no es. Así era Faraón, era ese tipo de personas. Entonces, por cada trato del Señor y después de recibir el mayor trato con la muerte de los primogénitos, Faraón al fin accede. ¿Qué es lo que yo encontraba en esta cita bíblica? Que hay personas que hasta que viene el trato de Dios, realmente hay un arrepentimiento genuino. No hay un arrepentimiento a medias. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces se nos muere un familiar, se nos muere una persona muy allegada, y automáticamente venimos delante de Dios a preguntarle, a decirle, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no le preguntamos al Señor, ¿qué permití yo en mi vida para que pasara esto? ¿Una enfermedad? ¿Un accidente? ¿Una muerte? ¿Qué pasó? Porque realmente no hubo un arrepentimiento genuino. Y era más o menos lo que estaba sucediendo con Faraón. Miremos lo que nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, 29 al 33, y dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto. O sea, vino la muerte sobre Egipto. Y mató a quienes, a los que más querían, los niños, los primogénitos, ¿cierto? ¿Para qué Dios permitió esto? Para que realmente hubiera un arrepentimiento genuino. Pero no aún así, miremos lo que sucedió. Entonces, Faraón accede en dejar ir al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, pero más adelante se arrepiente de la decisión tomada que había hecho con Moisés y el pueblo, que había tomado y arremete con toda contra el pueblo de Israel. O sea, él se había accedido a que Moisés se llevara al pueblo de Israel al desierto a adorar a Dios, como se le había pedido a Dios. Pero él se arrepiente de haberlo dejado ir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era el que hacía todos los quehaceres en Egipto. Era esclavo. El que hacía todo lo que Egipto no hacía. Y cuando él se da cuenta que el pueblo de Israel lo dejó ir y que ahora quiere hacer, automáticamente él cae en razón y automáticamente arremete contra el pueblo de Israel. Miremos lo que nos dice en Éxodo 14, 5 y 6. Dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Démonos de cuenta que tenían prácticamente al pueblo de Israel de esclavo, y se dieron cuenta que necesitaban a ese pueblo, pero solamente para que les sirvieran, para que hicieran lo que ellos no eran capaces de hacer, que lo hiciera el pueblo de Israel, porque lo llevaban muchos años de esclavo. Y automáticamente él reacciona, Faraón, y unció su carro y tomó consigo su pueblo. ¿Qué quiere decir? Incitó a todo el pueblo, al ejército de él, para que persiguieran y se fueran detrás del pueblo de Israel y detrás de Moisés, a arremeter contra ellos, ya fuera para acabar con el pueblo o traerlos nuevamente a Egipto. ¿Y es por qué? Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta que hemos cambiado, pero hay cosas que no puedo dejar, hay cosas que me cuesta dejar. Y yo necesito esto, necesito lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y entonces hago las cosas a media, pero cuando me doy cuenta como que quiero volver a retomar eso y como que quiero tener el control y yo soy el que mando, yo soy el que digo, entonces se levanta ese viejo hombre a gobernar otra vez su vida y a transformar nuevamente lo que el Señor había hecho. Y viene automáticamente en su vida el orgullo, la altivez y la vanagloria. Porque eso fue lo que pasó con Faraón. Volvió nuevamente a surgir ese viejo hombre y a darse cuenta que realmente no podía dejar ir al pueblo de Israel. Porque lo necesitaba, pero no lo necesitaba para que adoraran a Dios ahí en Egipto, sino para que le sirvieran a él de esclavos. Aquí nos damos de cuenta que este arrepentimiento no fue por lo duro que había sido con Israel, ni mucho menos por no haber hecho lo que desde un principio Dios le había mandado hacer.
Dios por medio de Moisés le había declarado de dejar libre a Israel, sino que este arrepentimiento fue por haber cometido el error de haber hecho la voluntad de Dios, ¿cierto? Y entonces automáticamente él se da cuenta que no quería hacer eso, no quería hacer la voluntad de Dios, que Dios prácticamente lo obligó a que dejara ir al pueblo de Israel, pero él no lo quería hacer. Acá encontramos un claro ejemplo de que a pesar de que venga un trato duro de parte de Dios, muchos se encuentran con no estar dispuestos a corregir su conducta, su postura en la cual se encuentran. Una condición equívoca de querer imponer su voluntad para huir y no someterse a la voluntad de Dios. Y al igual que Faraón, pretender volver a donde estaban, al camino de rebelión. Hoy encontramos, si realmente usted quiere un cambio genuino, un cambio a medias, un cambio aparente, porque hay personas que tienen una fachada. Muchas personas dicen yo soy cristiano, pero sus actitudes no lo demuestran. Un ejemplo claro lo tenemos en Jesús. Él es el verdadero cristiano y él, con su carácter, su firmeza, su seguridad y su convicción, siempre nos demostró quiénes debemos ser, porque el ejemplo a seguir es Jesús. Dice la palabra de Dios que él era el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Eso debemos ser nosotros, mansos y humildes. Como me decía una persona, es que a veces me parece que fuera menso. Debe ser manso y humilde. ¿Por qué digo que manso y humilde? Porque entonces Jesús hubiera sido así cuando lo maltrataron, lo ultrajaron, lo golpearon. Dice que le mesaron la barba, le arrancaron la barba. Dice que clavaron sus manos, clavaron sus pies, le colocaron una corona de espinas. Dice que las espinas eran grandes, largas y que entraron hasta lo profundo de su cabeza. Dice que a él le dieron 39 latigazos en sus espaldas, que cuando el látigo tocaba su cuerpo le arrancaba la piel, porque el látigo romano en la punta llevaba acero y hueso filudo. Dice que más o menos era como los dedos de la mano, pero más largo, y que cuando ese látigo tocaba el cuerpo de Jesús, automáticamente rasgaba la piel. Dice la palabra de Dios que sus huesos se podían contar. O sea, prácticamente que su cuerpo quedó sin piel. Pero démonos de cuenta que Jesús nunca dijo una mala palabra. Jesús nunca maldijo al pueblo, nunca. Él perfectamente como hijo de Dios podía haber dicho: Señor, envía un rayo y destrúyelos, mire lo que me han hecho, yo soy tu hijo. Pero él nunca lo dijo. ¿Por qué? Porque él quería mostrarnos, como dice la palabra, manso y humilde. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Jesucristo, porque nos fortalece, porque él ya se llevó toda nuestra rebelión, nuestras iniquidades, nuestras concupiscencias, nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestra manipulación, nuestra inmoralidad sexual, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad, a través de su cuerpo. Porque la palabra de Dios dice: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir? Que Jesús se hizo maldición por usted y por mí en la cruz del Calvario. Porque todas las maldiciones se las llevó ya en la cruz del Calvario. Entonces nosotros debemos estar, como dice la palabra, juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso lo debemos vivir a diario. No solamente en un encuentro, no solamente cuando voy a la iglesia, no solamente cuando oro, a diario. En todo momento, en todo lugar, debo vivirlo, experimentarlo. Pero usted tiene que tener un encuentro con Jesús. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, el verdadero encuentro, usted no vuelve a ser el mismo. Usted es una persona ya que ha sido transformada y ha venido un arrepentimiento genuino en usted y en un cambio. Miremos lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 26, verso 11, perdón. Dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Alguna vez usted ha visto a un perro así? Que se vomita y vuelve a su vómito. Mire cómo Dios nos compara con esa persona que vuelve atrás al pecado, vuelve atrás a la inmoralidad, vuelve a ese viejo hombre. Dice que es como el perro que vuelve a su vómito. Que nosotros no seamos, porque mire cómo Dios nos compara aún con los animales, que es como el perro que vuelve a su vómito. Que nosotros no volvamos a ser ese viejo hombre. Como lo hablaba hace 8 días, que ese viejo hombre debe quedar clavado, crucificado y cancelado en la cruz del Calvario. Pero es a diario que yo crucifico a este viejo hombre. A diario yo lo debo crucificar y cancelar en la cruz del Calvario, para que en mí pueda nacer ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces,
Así hay muchos que vuelven a lo mismo, se contaminan de los placeres del mundo y se enfrascan en sus propios deseos y pasiones. Vuelven a ser los mismos de antes. Oiga, no que usted había dado un encuentro. Oiga, no que usted había cambiado. Oiga, no que usted era cristiano. Pero le ganaron más los deseos de la carne. Le ganó más el mundo y volvió a ser el mismo. Hoy lo invito para que nosotros realmente tengamos un arrepentimiento genuino, para que realmente nosotros haya un cambio, pero que ese cambio nazca del corazón, no por mi esposa, no por mi esposo, no por mis hijos, no por mi familia, por mí. Yo soy el que necesito ese cambio. Yo necesito una transformación. Yo necesito morir a este viejo hombre para que pueda nacer un hombre nuevo en Cristo Jesús, que yo sea transformado y cambiado en la plenitud del Espíritu Santo. Os lo invito para que usted sea transformado y cambiado en el poder del Espíritu Santo, para que a su vida venga un cambio total, venga una transformación. Hoy voy a orar por usted. Voy a orar para que realmente Dios entre en su corazón y Dios haga una cirugía a su corazón y Dios haga un cambio total en su corazón. Padre, hoy oro, Señor, para que realmente, Señor, las personas que volvieron atrás, los que no te han conocido a ti en espíritu y en verdad, los que aún están entre sí y el no, entre la carne y el espíritu, o no están o en la carne o no están en el espíritu, o están en el espíritu o están en la carne. Oro, Señor, para que tú entres a lo profundo de su corazón, que tú les des el don del arrepentimiento, Señor, y un arrepentimiento genuino, que haya un cambio de adentro hacia afuera, Señor, en sus actitudes, en sus pensamientos, en sus recuerdos, en sus conocimientos, en su carácter, en sus palabras, en su voluntad. Entra, Señor, entra, Espíritu de Dios. Solo tú puedes redarguirlos de pecado, de justicia y de juicio. Entra, amado Espíritu Santo, y dales convicción de arrepentimiento. Dales esa convicción, amado Espíritu Santo, para que ellos no vuelvan a ser los mismos, Señor, para que realmente tú hagas un cambio radical y genuino, como tú nos lo enseñaste a través de la cruz del Calvario, Señor. Que haya un cambio en arrepentimiento genuino, como sucedió con el rey David, Señor, porque a raíz de ese arrepentimiento este hombre nunca más volvió a ser el mismo, Señor, porque él se convirtió en amigo de Dios. Y por eso la mayoría de salmos que él ha escrito, Señor, por todo lo que él ha vivido, lo que él vivió, las aflicciones, la persecución, aún la muerte de sus hijos, Señor, aún el pecado que entró en su casa y en su familia, a través de los salmos los podemos encontrar. Y así como él escribió el Salmo 51, que dice: Señor, solo contra ti he pecado. Y es eso lo que debemos venir delante de Dios. Miserable de mí, porque solo contra ti he pecado, Señor. Que en usted haya un arrepentimiento genuino delante de Dios, y que usted pueda tener un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Oro para que el Espíritu Santo lo lleve a un arrepentimiento genuino, y que en usted haya un cambio, que usted se hace testimonio aquí y en cualquier parte, no solamente en la iglesia, no solamente con sus consiervos, con sus discípulos, con sus pastores, sino a nivel general. Que ese cambio se vea reflejado en todas partes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia, Dios es el mismo, y Él quiere que nosotros seamos los mismos en todo lugar donde nos movamos. Oro y se lo pido al Señor, que haya ese cambio en su vida, y que entre a lo profundo de su corazón y lo transforme, lo cambie en su plenitud a partir de ahora. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los invitamos a que continuemos con la predicación, la alabanza y la adoración. Continúen con nosotros.